Seguramente ustedes han visto en las noticias o por el internet cómo hay personas que se llaman ateas, que no creen en la existencia de Dios. Y seguramente han visto que ellos refutan, reclaman contra los cristianos que afirman y declaran que sí hay un Dios creador y Señor de todo. Y es impresionante, hermanos, de la manera en cómo estas personas que no creen en Dios, sus palabras, sus argumentos son muy poderosos. Muchas veces he visto a mis amados hermanos que están buscando decirles una verdad, cómo llegan a un límite donde ya no pueden más que decir. Aunque tengan el evangelio, mensaje, palabra, verdad, que es completamente de Dios y cierta, pero aún así hay un endurecimiento por parte de la gente que no cree, y pareciera que ellos ganan en algunos debates, en algunas discusiones. En esta mañana vamos a aprender que la palabra del Señor, la palabra del reino de Dios, es completamente poderoso a pesar de que haya resistencias de personas que no creen y que irán en contra de esa palabra. A pesar de que nuestros ojos vean que ellos van ganando con todo su argumento, a pesar de ello, hermanos, necesitamos creer que la Biblia nos habla de un evangelio completamente poderoso, imponente, prevaleciente y continuo. Este evangelio, hermanos, es la palabra del reino, que es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Al judío primeramente, pero también al mexicano. Amén. Más que nunca en este tiempo necesitamos este tipo de palabra. Más que nunca necesitamos, hermanos, confiar, aferrarnos, creer que Dios seguirá usando su palabra. Él, así como Él vino a establecer su reino, prometido en el Antiguo Testamento, e inaugurado por Jesús el Mesías. Así que, hermanos, como Él vino y empezó esto y dejó testigos, de la misma manera Dios avanzará hasta lo último de la tierra, antes de que su Hijo, Jesús el Mesías, regrese por segunda vez. Hermanos, voy a pedirles que vayan allá al texto donde nuestro hermano nos dirigió, y precisamente estábamos leyendo esto. Miren por favor en el verso 8, durante unos 3 meses, entrando en la sinagoga, Pablo predicaba con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. Punto número 1. La palabra del reino crece y prevalece en medio de la resistencia. La palabra del reino crece y prevalece aún en medio de la resistencia. Y vamos a aprender por qué. Mire que el apóstol Pablo, aún todavía en esa gran ciudad de Éfeso, donde él se dispuso a anunciar todo el consejo de Dios, tal como lo vamos a ver en el capítulo 21, él está trabajando en la sinagoga. Y fíjense que nos da una fecha, nos dice que él está discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios por 3 meses en ese lugar de la sinagoga. Y es muy importante que recordemos la palabra reino, amados hermanos, porque es así como abre el libro de los Hechos. Los discípulos vienen a Jesús con una pregunta, y Jesús y Lucas, el que escribió este libro, él desarrollará y responderá a esa pregunta acerca del reino de Dios por 28 capítulos. Si ustedes ponen atención, el libro de los Hechos termina también ahora con el apóstol Pablo predicando en la ciudad de Roma el mensaje del reino de Dios. En otras palabras, Lucas nos hace el favor, tanto en el inicio como al final del libro, que el libro de los Hechos se trata acerca del reino de Dios, que es poderoso, que es prevaleciente,
y que es continuo, que irá hasta lo último de la tierra. No importa, así haya resistencia por parte de las personas desde hace 2000 años hasta nuestros días y hasta que el Señor pueda venir, amados hermanos. Y si ustedes se dan cuenta, un poco más de la mitad del libro, nuevamente nos dice Lucas que Pablo está enseñando el reino de Dios. Tal y como vean el verso 8. Pablo dice, predicaba con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. La palabra discutir y persuadir ya lo habíamos visto hace algunas predicaciones, donde entendimos que discutir se refiere a razonar con sus oyentes. Esta forma de enseñanza, donde el maestro busca razonar con aquellos que lo están oyendo, les pone pruebas, les pone sobre la mesa evidencias. Seguramente está hablando del texto de la palabra, donde Pablo les abría la palabra, razonaba con ellos, usaba preguntas y respuestas para que sus oyentes pudieran entender mejor y los persuadía. Amados hermanos, el trabajo de la enseñanza busca persuadir a los que lo oyen, busca convencer a los que lo oyen. La enseñanza de la palabra necesita que los que están oyendo puedan razonar, puedan entender, puedan decir, hoy he entendido. Dios habló a mi vida hoy. Me persuadieron. El Espíritu vino y me persuadió. Jesús dijo que la palabra es sembrada, pero que hay un peligro, que puede venir el enemigo y puede arrebatar lo que fue sembrado. Cada vez que nosotros nos reunimos, amados hermanos, esta debe ser nuestra oración. Dios, habla a mi vida el día de hoy. Siembra tu palabra una vez más en mi vida. Concédeme que yo pueda recibir tu palabra con mansedumbre, que puede salvar mi alma. Persuade mi corazón. Afecta mi voluntad. Y en esto consistía el trabajo de Pablo aquí en la sinagoga. Sin embargo, hubo un resultado. Miren por favor, en el mismo verso 8 y en el verso 9, específico en el verso 9. Pero como algunos se endurecían y rehusaban creer, hablando mal del camino, delante de la multitud se separó de ellos y tomó a los discípulos aparte. Hubo una primera respuesta en este trabajo que Pablo seguía haciendo en Éfeso. Y fue claro, hermanos. Hubo endurecimiento y desobediencia en el corazón de las personas que oían ahí en la sinagoga. Y por supuesto que ustedes y yo sabemos quiénes son estas personas, o la mayoría de estas personas, los judíos. Los judíos que vivían en Éfeso. Los judíos que acostumbraban ir a la sinagoga a adorar, a leer la ley de Moisés, a conocer más de Jehová. Sin embargo, viene la palabra del reino, lo prometido, y ellos se endurecen, y ellos desobedecen. Miren por favor el verso 9. Dice, se endurecían y rehusaban creer, y ¿cómo lo reflejaban? Hablando mal del camino de manera pública. Hermanos, tristemente, cuando la enseñanza de la palabra del reino va a las personas, no todas las personas lo van a aceptar. Hay personas que esa misma palabra, aún poderosa que sea, hermanos, aún hermosa que sea, pero hay personas que en vez de que los beneficien, eso va a llegar y endurecer más el corazón de ellos. El libro de Hebreos lo ilustra de esta manera, que una misma lluvia cae para dos tipos de terreno. Cuando esa lluvia cae en el terreno bueno podrá producir todo lo que es bueno, todo buen fruto. Pero cuando esa misma lluvia cae en un terreno malo, eso hará producir más la mala hierba que de por sí había en ese terreno malo. Y hay una aplicación para nosotros en esta mañana. ¿Qué tipo de terreno representa tu vida y tu corazón en esta mañana cuando vienes y escuchas la palabra del mismo reino que estamos estudiando y que el Pablo enseñó hace 2000 años? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a responder? ¿De qué manera esa palabra del reino, una vez que llega a tus oídos y va hacia tu interior,
¿cuál es la respuesta que van a hacer de ti? ¿Será endurecimiento? ¿O será que Dios contristará, persuadirá, ablandará, trabajará en tu vida, en tu interior, te hará más sensible a responder a Dios, y en vez de que lo difames y en vez de que hables mal de manera pública acerca de Dios, acerca de su reino, acerca de sus hijos, en vez de que respondas hablando mal en público todo lo que representa de Dios, vas a poder demostrar en público que Dios está trabajando en ti, como más después lo vamos a ver. Entonces, hermanos, este es un buen momento para pensar en una aplicación para nuestras vidas. Si esta fue la respuesta hace 2000 años cuando Pablo anunció esta palabra del reino en la sinagoga, y hubo este primer tipo de respuesta, ¿cuál es la respuesta que van a hacer de ti y de mí en esta mañana? Bueno, dice el verso 9, la segunda parte, que cuando él vio que hubo gente que no respondió bien, se separó de ellos y tomó a los discípulos aparte, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. El trabajo de Pablo en Éfeso pasó de la sinagoga ahora a una escuela. Y Lucas nos dice con detalle de quién escuela era, la escuela de Tirano. Ahora, ¿qué era esta escuela, hermano? Era un lugar más o menos como un cine, más o menos como un teatro, si podemos entenderlo de esta manera. Y la gente, hermanos, iba a ese lugar de recreación, así se dice, iba a ese lugar para escuchar conferencias. Recuerden que estamos estudiando y estamos viendo de un lugar con una cultura greco-romana, o sea, gente que se dedicaba a conocer, gente que se dedicaba a recibir conocimiento tras conocimiento tras conocimiento. Hemos visto cómo era la vida y la cultura en Atenas. Bueno, pues esta ciudad tiene la influencia de Roma, pero también tiene la influencia poderosa de la filosofía de Grecia, hermanos. Entonces, no es casualidad de que nosotros leemos que había un lugar con un tipo teatro donde la gente iba. Muchos dicen que era de las 11 de la mañana a 4 de la tarde, cuando la gente se tomaba un descanso en medio del día de trabajo. Normalmente, como dicen los historiadores, que era de las 11 a las 4 de la tarde. Y muchos iban a este lugar, ahí, a este tipo teatro, a esta escuela, donde ellos se sentaban y escuchaban a algún maestro que les daba algún tipo de conferencia. Bueno, pues el apóstol Pablo aprovecha eso. Él ve resistencia allá en la sinagoga por parte de los judíos. Él toma a los discípulos y los lleva aparte a este lugar. Y miren, hermanos, que también hay una fecha que Lucas nos da en el verso 9, que Pablo estuvo trabajando en esa escuela por 2 años con este discípulo. Él siguió, hermanos, trabajando con estos discípulos que sí quisieron responder, que sí quisieron saber más de la Biblia, de la palabra del reino. Y él está trabajando por aparte 2 años en la escuela de Tirano. ¿Qué resultados hubo, hermanos? Miren, pues que a través de la proclamación, ven el verso 10, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, ¿qué dice, hermanos? Oyeron la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La primera cosa que nuestra gente en este tiempo de pandemia necesita es seguir oyendo. El primer paso hacia la salvación, hacia la inclusión al reino de Dios, el primer paso, hermanos, es el oír la palabra del reino. Cuando tengo la oportunidad de hablar con mis hijas, yo les digo, bueno, es válido y es respetable por ahora que ustedes aún no se convierten, pero eso no significa que ustedes ya dejaron de oír lo que necesitan oír. Nuestros hijos no cristianos deben seguir oyendo
la palabra del reino y confiar que Dios traerá resultados a su tiempo. Pero es demasiado importante que tanto dentro de nuestra casa con aquellas personas que no son cristianas, como fuera de nuestra casa, nuestros amigos, en nuestro pueblo, en los velorios, en los teques, donde quiera que sea, amados hermanos, la gente necesita oír y Dios necesita siervos fieles que vayan y hablen esta palabra del reino. Amén, hermanos. Es muy triste cuando en los tequios, en las reuniones, en las juntas, donde los cristianos tienen todo el chance de declarar la palabra del reino, es muy triste escucharlos hablar de otras cosas. Ya ni decimos de otras cosas que están llenas de basura. Necesitamos el libro de los Hechos. Necesitamos ver el modelo de los apóstoles. Nos decimos cristianos, nos decimos seguidores, y necesitamos, amados hermanos, que ellos oigan la palabra de este reino. Y miren, gracias a Dios, pues los discípulos respondieron bien. Ellos seguramente salieron y empezaron a declarar, empezaron a regar. Dice, de tal manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí hay una aplicación, hermanos. No calles. Cuando tengas oportunidad, busca que las personas oigan la palabra de este rey. Que el rey ya llegó, que las puertas del reino de Dios están abiertas para todas aquellas personas que necesitan de esta salvación. Amén, hermanos. Sigamos, por favor. Miren, ya se dio, digamos, hermanos, ya se dio esta parte donde le toca a los siervos de Dios hacer su parte. ¿Cuál es? El proclamar, anunciar, compartir, persuadir, razonar, etcétera, la palabra de este reino. Todo lo que tiene que ver con la venida, la obra, la muerte, resurrección, entronación y venida del Espíritu de Jesús. Esta es la palabra del reino. Y los siervos, hermanos, cuando hacen su parte, como lo vemos aquí con el apóstol Pablo y el grupo de discípulos que él formó, cuando hacen ellos esta parte, Dios también interviene. Y voy a pedirles que estén atentos del verso 11 hasta el verso 20, que Dios, hermanos, intervendrá y también pondrá su parte. Ven el verso 11 como ejemplo. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo. ¿Quién lo hacía, hermanos? Subrayenlo ahí. ¿Quién lo hacía? Dios. Ahora, hermanos, esto es muy normal en el ministerio de los apóstoles. Te voy a leer un versículo en Hebreos capítulo 2, verso 3. Dice el autor allá en Hebreos: ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, escuchen lo que dice, fue confirmada por los que la oyeron? Quiere decir, la segunda generación, los discípulos, los apóstoles. Miren lo que dice el autor de Hebreos. Dice, miren, la salvación es tan grande, es tan valiosa, que fue anunciada primeramente por Jesús el Mesías, pero fue confirmada por una segunda generación, por las que lo oyeron. Discípulos apóstoles. Ahora miren cómo dice, confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Estoy en Hebreos 2, 3 y 4, y ustedes pueden subrayarlo. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Entonces quiero que entendamos el trabajo de los apóstoles. Ahora Pablo, hermanos, ya está incluido en este grupo de apóstoles. Ellos hacían su parte, su principal trabajo era la proclamación de la palabra del reino. Pero Dios, hermanos, en su sabiduría, en este primer siglo, confirmaba el trabajo de sus siervos con diversos milagros. Y de esto se trata esta sección del verso 11 al verso 20. Y es muy importante que desde el verso 11 nosotros notemos que era Dios quien hacía estos milagros en manos de su apóstol Pablo.
Esto lo vemos desde el capítulo 12, hermanos, del libro de los Hechos. Pedro, Juan, proclamaban y confirmaban que lo hacían en el Señor y del Señor cuando era confirmado con diversos tipos de milagros. Ahora, hermanos, si ellos, ¿cómo aprendieron? ¿De dónde recibieron esto? Ellos escucharon que su maestro les dijo: ustedes me van a ser testigos, van a empezar en Jerusalén y su misión final será lo último de la tierra. Ellos oyeron esto, pero acuérdense que ellos 3 años estuvieron con Jesús. Ellos aprendieron esto de Jesús. Entonces, hermanos, vemos que por lo menos hay 3 razones que Jesús tuvo cuando Él hacía milagros. Número 1, para demostrar compasión por los necesitados. Cada vez que Jesús hacía milagros, hermanos, lo hacía desde su corazón lleno de compasión a todas aquellas personas que necesitaban un poco o mucho de ayuda, y Jesús hacía milagros. Número 2, lo hacía para enseñar una verdad espiritual, como la alimentación de las 5,000 personas. Él, allá en el libro de Juan, él decía: yo soy ese pan, yo soy el pan de vida. No se atoren con el milagro que yo doy de alimentar. Dice: trabajen no por ese pan que recibieron hace semanas. Dice: trabajen por aquello que tiene valor eterno. Yo soy el pan de vida. Miren, hermano, entonces, como razón número 2, cada vez que Jesús hacía este tipo de milagros, Él quería traer una verdad espiritual para que la gente pudiera entender el verdadero milagro que ellos necesitaban, el milagro de la salvación, de la conversión. Número 3, cada vez que Jesús hacía este tipo de milagros, lo hacía para presentar sus credenciales, podemos decir así, como el Mesías enviado. En otras palabras, la gente necesitaba ver que el que estaba entre ellos no era cualquier hombre, no era cualquier engañador, era el Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento. Y cada vez que Él hacía cosas sobrenaturales, como milagros, hermano, eran credenciales que Jesús enseñaba de dónde venía, quién es y para qué había venido Él. Todo esto, hermanos, todo esto con el fin de comprobar que es el Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, hermano. Esto es importante que nosotros entendamos. Entonces, sus apóstoles solo siguen el modelo, solo siguen el ejemplo de su maestro. Son sus testigos. Ellos proclamarían el mensaje del reino acompañado por estos milagros que Dios haría a través de ellos. Esto es importante que lo notemos. Ahora, si estamos viendo desde el verso 8 cómo se hacía algo y qué respuestas había, vamos a ver si hay algún tipo de respuestas aquí también. Vean el verso 17, hermanos. Dice: este acontecimiento fue conocido por todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos. Cayó temor sobre todos ellos. Y miren, hermanos, y van a decir gloria a Dios después de que lean esto. Y el nombre del Señor Jesús, ¿qué, hermanos? Era magnificado. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuál era la meta de Dios al hacer todos estos milagros por manos de sus apóstoles? En este caso, Pablo. Magnificar, engrandecer el nombre de su Hijo Jesús. Mucha gente en Éfeso vieron esto y hubo temor, de asombro. Y esto no es algo nuevo, hermanos, porque lo estamos viendo desde los primeros capítulos de este mismo libro, cuando los apóstoles hacían algo sobrenatural y cómo la gente judía de Jerusalén reaccionaba en temor, en asombro, en fe, cuando ellos veían esto. Ahora está pasando exactamente lo mismo en una ciudad completamente gentil, pagana, no judía, como en la ciudad de Éfeso. Temor está habiendo en su corazón y están creyendo, y el nombre del Señor Jesús era magnificado en el asombro, en la fe, en la respuesta de todos ellos, hermanos. Esto es increíble lo que Dios está haciendo, de qué manera esta palabra del reino avanza y va creando, hermanos, este tipo de respuesta en
en el corazón y en la vida de estas personas. Y no solamente eso, hermanos, pero miren, estas personas creyeron y confirmaron lo que estaban creyendo, su fe, confesaban y declaraban lo que practicaban, como el hecho que vivían bajo el poder satánico de la magia, tanto que renunciaron a esa práctica, a esa vida de manera pública. Y dice el texto que trajeron sus libros, hermanos, y los quemaron. Vean el verso 19. Asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que era de 50,000 monedas de plata. Hermanos, vamos a aprender algo. La palabra del reino es tan poderosa que cuando convierte a una persona o a muchas personas, estas personas son capaces, quieren de manera voluntaria publicar su experiencia de conversión. Piensen en esto. Hay dos hermanos que dicen que publicarán su fe dentro de pronto. Piensen en esto, amados hermanos. Gente que por muchos años había vivido bajo el poder de Satanás, bajo el poder de la brujería, de la magia, y cuando ellos oyeron la proclamación de la palabra del reino y vieron los milagros que los proclamadores hacían, terminaron en asombro, en temor, y creyeron y se convirtieron. Fueron a un lugar público, trajeron todos sus libros de magia y los quemaron en ese lugar, amados hermanos. ¿Cómo se llama esto? Se llama el poder del evangelio. Y miren de qué manera el nombre de Jesús el Mesías está siendo engrandecido. ¿Qué podemos entender de esto, hermanos? En el Antiguo Testamento, en específico en Deuteronomio capítulo 18, versos 10 al 14, si lo están apuntando, simplemente hagan eso, apúntenlo. Vemos nosotros que Dios le dio instrucciones claras a su pueblo escogido de que no debían practicar ni consultar a divinos, ni hacer ofrendas satánicas, que no aprendieran eso de las naciones paganas. Dios necesitaba a su pueblo escogido una vida limpia, recta y libre de este tipo de prácticas satánicas. Esto Dios lo hizo con su pueblo escogido en el Antiguo Testamento. Y es asombroso que al estar estudiando el libro de los Hechos en la ciudad de Éfeso, hermanos, ahora Dios está librando a esos paganos. ¿Qué podemos entender y aprender en esta mañana? Que ahora en Cristo, como escribió Pablo en Efesios, precisamente en el capítulo 2, ¿qué vamos a aprender? Que Dios tiene ahora por Cristo y en Cristo, Dios tiene un nuevo pueblo escogido, una nueva comunidad del pacto. Efesios 2, 16 al 22. Aquellos que estaban lejos en Cristo y por medio de Cristo ahora han sido acercados al reino de Dios. Piensen en esto, hermanos. Antes Dios les dio esta lista de instrucciones en Deuteronomio, que no se metieran con esta gente que practicaban magia y brujería. Ahora, como vino Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido, ahora el evangelio es llevado a estos mismos paganos y Dios está liberándolos de aquello que Él mismo prohibió en el Antiguo Testamento. Esto, hermanos, si tú lo llegas a entender, es simplemente asombroso. De qué manera en la misericordia y en la sabiduría de Dios, ahora Él quiere juntar un solo pueblo. Ahora el pueblo escogido de Dios ya no solamente es el pueblo o la familia física de Abraham. Ahora es tanto judíos como gentiles también. Todo por creer en la palabra, en la obra, en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo, amados hermanos. Este es algo rico que podemos entender, que podemos aprender de esto, hermanos. Y fíjense, hubo un obstáculo en medio de esto.
Dice que había una familia ahí en la sinagoga, judíos, que ellos se dedicaban al exorcismo. Esto significa que ellos se dedicaban a sacar demonios de las personas. Ahora, eran judíos. Esto tú debes entender que al decir judío, el texto, significa que creían en Jehová, el Dios del pacto. Que creían en su ley, el Antiguo Testamento. Y que cuando ellos trabajaban sacando demonios, escuchen bien, lo hacían en el nombre de Jehová. Y mucho de su trabajo de sacar demonios, seguramente usaban la palabra de Jehová, el Antiguo Testamento. Entonces dice aquí el texto que ellos quisieron imitar el trabajo de Pablo. Habían personas que tenían demonios adentro y que cuando esta familia judía, que de por sí ya se dedicaba a sacar demonios, que vio que Pablo sacaba demonios también y libraba de la brujería en el nombre de Jesús, esta familia judía fue y le dice: en el nombre de Jesús, demonio, vete de esta persona. Y el texto dice que el demonio no salió, sino que fue y le dijo a esta familia judía, dice: yo a ustedes no los conozco. En otras palabras, aunque usen el nombre de Jesús, pero no vale. Escucha bien y aprende bien. La imitación nunca será igual a la realidad. Esta gente, no importa que había hecho este trabajo de exorcismo en el nombre de Jehová, lo que importa es que estamos en el Nuevo Testamento y ahora el nombre de Jesús es lo que debe ser engrandecido. Necesito que entiendas y aprendas esto. El mismo demonio, como dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Los mismos demonios reconocen esto, amados hermanos, que lo que verdaderamente tiene autoridad es Jesús, el Mesías. Y no le hace caso, al contrario. Dice que los corre y toda esta familia se va desnuda, corriendo, huyendo, porque no pudieron con el demonio. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? Algo muy hermoso. Espero que lo entiendan. Hay muchas personas religiosas en nuestros días que quieren hacer cosas buenas en el nombre de Jesús, sin conocer el Evangelio completo y suficiente. ¿Cómo podemos no pensar en falsos profetas como Cash Luna, Benny Hinn, J.J. Abner? ¿Cómo no podemos pensar en todos estos falsos profetas que dicen hacer milagros en el nombre de Jesús? Donde dejan a un lado completamente el mensaje del Evangelio completo y suficiente de Jesús. Quiero que piensen en eso por unos segundos. ¿Cómo no pensar en todos estos falsos profetas, en todos estos hombres que quieren hacer cosas buenas usando el nombre de Jesús en nuestros propios días? ¿Cómo aprender, amados hermanos? ¿Cuál es la mejor forma de engrandecer el nombre de Jesús? Y no es por medio de imitación, como esta familia judía lo hizo. No es imitando, queriendo imitar a los apóstoles. Los apóstoles tuvieron su tiempo, tuvieron su papel, tuvieron su función. Y en ninguna parte nos dice que debemos seguir este trabajo. En ninguna parte, amados hermanos. Nuestro trabajo para engrandecer el nombre de Jesús es públicamente comprobar frutos dignos de arrepentimiento, como estas personas allá en la ciudad de Éfeso. Entonces, hermanos, miren, verso 20, de esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. ¿Cómo? A través de este arrepentimiento en Éfeso, que fue costoso y público. Les costó, hermano, el dejar esa vida
costó muchísimo dinero a estas personas que se convirtieron. Pero fue así, amados hermanos, fue así como ellos engrandecieron el nombre de Jesús. Verso 20, fue así, fue de esta manera que crecía la palabra del Señor y prevalecía, como dice el título de nuestra predicación, poderosamente. Dios quiera y estés entendiendo. Punto número 2. La palabra del reino debe seguir hasta el final. La palabra del reino debe seguir hasta el final. Capítulo 19, verso 21, hasta el capítulo 20, verso 16. Vamos a buscar hacerlo rápido, hermanos. Verso 21 y 22, vayan allá, dice: cuando estas cosas se cumplieron, Pablo propuso en su espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: debo estar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque es necesario que yo vaya también a Roma. Muy importante esto, hermanos. Pablo dice: debo seguir hasta el final. ¿Hasta dónde quiere llegar Pablo, hermanos? Quiere ir a Jerusalén. Y él lo va a decir varias veces. Y al final, hermanos, de nuestro texto en esta mañana, él así dice, que él quiere. Vean el capítulo 20, por favor, verso 16, en la última parte, dice: porque de serle posible se apresuraba para pasar el día de Pentecostés. ¿Dónde, hermanos? En Jerusalén. Él está determinado, decidido ir hasta Jerusalén. ¿Qué va a hacer en Jerusalén? Bueno, él quiere estar la fiesta de Pascua o la fiesta de Pentecostés allá con los hermanos en la iglesia. Pero más después vamos a aprender que lo único que le espera son tribulaciones y persecuciones allá en Jerusalén. Y por medio de las persecuciones y tribulaciones es que él va a llegar a Roma, la base del imperio romano, las oficinas de la bestia con muchos cuernos del libro de Daniel, capítulo 2. Es increíble, hermano, cómo Pablo está decidido a llevar el mensaje hasta el final, hasta en la misma boca del lobo. Las oficinas, las bases, la casa de la bestia mayor, el imperio romano. Entonces, hermanos, esta palabra del reino debe seguir hasta el final. Él está determinado a ir a Jerusalén. Y así, hermanos, Lucas, quien escribió también Hechos y su evangelio, que así se llama Lucas, mucha atención. Cuando él escribe Lucas, él lo divide principalmente en dos partes grandes. ¿Cómo sabemos que ya terminó la primera parte? Escuchen estas palabras: cuando Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Con Pablo no es la primera vez que está sucediendo esto y que Lucas con detalle nos está informando. Ya ha habido alguien que ha tomado y decidido llevar la vía dolorosa hasta llegar a su muerte, con tal de buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora vemos al apóstol Pablo siguiendo este mismo modelo como su maestro Jesús. Como Lucas nos dice que afirmó su cara para ir a Jerusalén, de la misma manera Lucas nos dice que Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén, porque él tenía como misión llegar a Roma. ¿Qué hizo en Roma? Más después vamos a ver que llenó toda la ciudad y todo el cuartel romano de la palabra del reino. Increíble, hermanos. Y así como Lucas en la segunda parte de su libro nos cuenta en lo que Jesús llegaba a Jerusalén. ¿Qué iba a hacer Jesús en Jerusalén? Iba a sufrir persecuciones y tribulaciones hasta morir en la cruz del Calvario. Y en lo que llegaba sucedían muchas historias en su paso, igual con Pablo. Y el primer obstáculo que tiene Pablo antes de llegar a Roma lo causa un hombre que se llama Demetrio. ¿Qué dice, hermanos? Bueno, es que este señor era artesano y lo vendía caro, y se estaba haciendo rico. Templecitos, hermanos, templecillos de plata. Éfeso era como Tasco Guerrero.
Tasco Guerrero, hermanos, tienen una gran producción de plata. Y esta parte de Turquía, allá en Éfeso, es igual. Entonces, hermanos, no es coincidencia de que usan la plata para hacer este templo gigante, una de las 7 maravillas del mundo, el templo dedicado a Diana, allá en Éfeso. Miren la descripción del templo. Medía 130 metros de largo, 67 metros de ancho, 18 metros de altura. Ahora escuchen, soportado por 127 columnas, todo hecho de mármol. Era una construcción y un edificio completamente bellísimo, poderoso, y la ciudad de Éfeso estaba completamente orgullosa por ese templo, hermano, considerado hasta el día de hoy una de las 7 maravillas del mundo. Entonces ellos hacían réplicas, hacían como templos de Diana chiquitos de plata y lo vendían, y había un sindicato ahí en la ciudad. Entonces Demetrio se dio cuenta que mucha gente se está convirtiendo de Éfeso. Entonces su negocio, hermanos, empieza a venirse para abajo. ¿Por qué? Porque ya no hay tanta gente comprando estos templos de Diana. Él se da cuenta de que su negocio va cayendo, va al sindicato, logra convencer a todos sus compañeros en el sindicato de que el negocio va a quebrar porque mucha gente está dejando la religión de Diana y se está convirtiendo a Jesús. Tenemos que hacer algo. ¿Y saben qué hizo, hermanos? Y causó una revuelta, causó un relajo ahí en la ciudad, hermanos. Y Demetrio logró que toda la ciudad se fuera. Unos no sabían qué pasaba, pero estaban en el montón. Y ellos empezaron a gritar: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Era muy importante. Ahora, hermanos, necesito que entiendan esto. Los historiadores dicen: ¿cómo empezó este templo a Diana ahí en ese lugar de Éfeso? Pues los historiadores dicen que los dioses aventaron a Diana, mandaron a Diana desde el cielo, mandaron a Diana a Éfeso y desde esa vez le hicieron un templo a ella. Esta era la creencia. Pero los historiadores dicen que posiblemente lo que cayó del cielo fue una gran piedra que le llaman un meteorito. Y desde ese momento la gente, hermanos, quedó pero completamente convencida de que Dios había mandado algo y que era Diana, la diosa del amor, y por eso ellos levantaron este gran edificio y lo veneraban, y tanto que vendían réplicas del templo y generaba muchísima ganancia. ¿Pero qué creen? La verdadera piedra que vino de los cielos, Daniel capítulo 2, que vino de los cielos, es la piedra del reino de Dios, es la piedra del evangelio, es la verdadera razón de la salvación de todo aquel que en él cree, hermanos. Y la gente que cree en esta palabra del reino que vino de los cielos, la gente que cree dejará de gritar que grande es Diana de los Efesios. La gente que llega a creer magnificará, engrandecerá no el nombre de Diana, pero el nombre de Jesús, como lo hemos visto en el capítulo 19, verso 20, hermanos. Amén. Tú estás aquí para engrandecer el nombre de Jesús. Tu vida cambiada, transformada, existe para engrandecer el nombre de Jesús. Hay algo que aprender en cuanto a esto, hermanos. El poder del evangelio muchas veces invade la economía usada para otro tipo de adoración. Por ejemplo, cuando los borrachos se convierten, el cantinero pierde ganancia porque ya no vende tanta cerveza. Cuando los que fuman marihuana y consumen cocaína se convierten, los traficantes de droga, se les viene para abajo su negocio. Cuando los supersticiosos y miedosos se convierten al Señor, los curanderos, los brujos y las brujas, se les viene para abajo su negocio. ¿Por qué? Porque la gente verdaderamente está siendo liberada de esos poderes, hermanos. ¿Qué viene a cambiar la vida de una persona bajo la esclavitud de Satanás? El poder del evangelio de Dios, amados hermanos.
Hay mucho que pensar. Este templo representaba la grandeza para la ciudad y la forma de vida que incluía mucho dinero. Pero el Evangelio, y Pablo en Efesios capítulo 2 nos va a decir que no importa que esta vida de pecado y que aunque generaba muchísimo dinero, no importa, porque Dios simplemente lo veía como que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Hay mucho que pensar. Cuando tú te convertiste, ¿qué perdiste? ¿Qué te costó? Número 2. Si tú crees en este Evangelio, ¿de qué manera el Evangelio va a quebrar? Va a afectar la economía que se usa para otro tipo de adoración. Piensen en eso, hermanos. ¿Cómo era Mogoñe Viejo? ¿Los cantineros se beneficiaron? Yo creo que sí. El Evangelio, hermanos, es tan grande que convierte a las personas. Y debemos estar preparados, que incluye la quiebra de varios negocios de vicios, y que tal vez tu conversión implique que hayas perdido muchísimo dinero, como les pasó a todos los que vivían bajo el poder de la magia, que estuvieron dispuestos a quemar todos sus libros, que costó muchísimo dinero. Gracias a Dios, Jesús dijo que el Evangelio no tiene valor, hermano, por ser el más valioso, que no se compara absolutamente a nada. Entonces, hermano, aunque Pablo tuvo ese obstáculo camino a Jerusalén, Dios lo libra de eso. Capítulo 20, verso 1 al verso 6, él decide dejar Éfeso por un rato y se va a Grecia. Dice que estuvo 3 meses ahí. Pero miren, hermanos, en 1 Corintios 16 nos dice qué hizo Pablo esos 3 meses en Grecia. Número 1, él juntó dinero, ofrenda, para llevarlo a sus hermanos necesitados en Jerusalén. Número 2, él estuvo en Corinto 3 meses. Y fue donde posiblemente escribió la carta a los romanos. Y número 3, él estuvo ahí esperando un tiempo para regresar a Jerusalén. Y por último, verso 7 al verso 16, cierra con el mismo deseo y con la misma decisión de ir a Jerusalén. Aquí Lucas nos dice que él quería estar en la fiesta del Pentecostés. Pero en el capítulo 21 vamos a ver que el Espíritu le dice a Pablo: no, tú vas a ir no a celebrar, pero vas a ir a Jerusalén, porque allá te esperan muchas aflicciones y muchas persecuciones. Y es por medio de las persecuciones que vas a poder, que se te va a conceder llegar a Roma. Hermanos, la palabra del reino debe seguir, debe continuar. Amén. Cuando alguien fallece, hay unos amigos que quieren consolar a la familia que se quedó y le dicen: reponte, consuélate, porque la vida no ha terminado y debe seguir. Pero los cristianos dirían, hermanos, aún en medio de la pandemia, aún en medio de la inseguridad, aún en medio de los terremotos, aún en medio de las matazones como en San Mateo del Mar, aún en medio de todo esto, la palabra del reino debe de seguir hasta el final. Y aunque tú y yo muchas veces no lo queremos ver ni creer, pero hoy hemos aprendido que la palabra del reino crece y prevalece poderosamente cuando es anunciada por sus siervos fieles, como tú y como yo. A pesar de este tiempo de virus, no dejes de declarar y engrandecer el nombre de Jesús. A pesar de este virus, y aunque te sientes cerca de la muerte, ¿no te ha pasado así? Uy, si me da el coronavirus, ya estuvo, ¿no? Llega el miedo, la preocupación. A pesar de que nos sintamos amenazados de muertes, amados hermanos, Dios seguirá con su trabajo de agrandar su reino
hasta lo último de la tierra. Con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Pero Dios está determinado en engrandecer, magnificar el nombre de su Hijo Jesús. Oremos en Mije con nuestro hermano Moy, hermanos.